Bienvenidos a la clase número 15. Estamos ahora justamente para prontos a empezar la clase sobre cómo empezar a invertir, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para dar comienzo a nuestra vida en el mundo de las inversiones. Está bueno para repasarlo también a aquellas personas que que ya estén invirtiendo, pero que quieran repasar de alguna manera aquellas cosas que hay que hacer como para poder nosotros meternos en el mundo de las inversiones y chequear de alguna forma si estamos cumpliendo con esos pasos o si requiere de alguna forma revisar. También es como un círculo la inversión, o sea que podemos estar otra vez revisando aquellas cosas que estuvimos haciendo, por eso vamos a estar viendo esta clase. Me pareció más práctico ponérselos como una especie de pasos a seguir, como hicimos en la clase pasada, justamente que la clase pasada lo que vimos fue el tema de la salud financiera, cuáles eran los pasos a seguir o el checklist que tendríamos que tener justamente para nosotros poder gozar de una salud financiera. Bueno, de este caso les hice más o menos algo similar porque recibí comentarios que les pareció como útil esto de tener como los pasos a seguir así como bien diferenciados. Entonces en ese sentido es que diagramé la clase de esa manera, así que ahora nos vamos a meter justamente en cuáles son los pasos a seguir para empezar a invertir y animarnos por sobre todas las cosas. Bueno, mi nombre es Carolina Doña, muchos también se han sumado esta semana, así que les doy la bienvenida. Gracias por participar de este espacio y disponerse para poder aprender de educación financiera, que es clave para que ustedes puedan tomar sus diferentes decisiones y poder cumplir sus metas personales que tengan o objetivos que tengan planeados justamente. Soy licenciada en Economía, tengo un máster también en Administración de Negocios. Creo mucho en el tema de la educación financiera y por eso es que estoy acá tratando de alguna forma de todo lo que yo aprendí, tanto estudiando como en la vida misma, y volcarlo de alguna forma y devolverlo de alguna manera. Creo mucho en el tema de la energía, entonces creo que también cuando nosotros compartimos se hace todavía más grande, entonces eso es también lo que me motiva para hacerlo. Al mismo tiempo estoy preparando mis clases para que los que me siguen de hace un tiempo ya saben que voy a abrir mi curso de finanzas personales que va a contar con 30 clases, cada una más o menos de entre 15 y 20 minutos, en donde van a poder ver más los temas a fondo. Esto va a ser más adelante, hacia fin de mes, que voy a poder darles la noticia de cómo acceder. Así que adentrado en esto, nos vamos a ir a pensar en el tema del tema de cómo invertir. Si bien es una clase que se enfoca 100% en lo que tenemos que hacer, sí creo que hay un trabajo previo que tenemos que hacer y un trabajo que digamos que es el puntapié para comenzar a invertir, pero sí creo que hay como todo un trabajo interno de salirnos de nuestra zona de confort, de ir como bajando esas barreras del miedo que nos da el tema de las inversiones. Yo siempre les voy a recomendar que empiecen con montos pequeños, cifras que no tengan mucha representatividad para ustedes, como para que de alguna forma entren al mundo, conozcan cómo se hace y en función de eso ir liberándose y de ir animándose a distintas alternativas, a distintas estrategias que pueden implementar para que justamente no sea una cuestión, como ir comiendo al monstruo despacito, digamos. Entonces, de esa forma es que ustedes se puedan ir conociendo, digamos, las distintas alternativas y cosas que pueden abordar. Durante todo este vivo, mientras digan la palabra quiero en los comentarios, van a estar recibiendo más información sobre cómo abrir cuentas comitentes para aquellos que ya se animen y estén decididos a comenzar a invertir. La cuenta comitente en este caso va a ser para abrirla en Balance, que es con la que estoy trabajando en este momento, que es un broker, y en función de eso les mando la información. Por supuesto que cada uno es libre de abrirla donde le parezca mejor. Para mí es un broker que yo le tengo confianza, que hace muchos años también uso como usuaria, entonces me parece que está bueno poder compartírselos de alguna forma. Vamos a entrar entonces en la clase por este lado de lo que les decía recién, de que vamos a tener pasos en los cuales nosotros necesitamos realizar previo, y esto no solamente son pasos de decidirnos a hacer, sino que también son pasos de prepararnos de forma personal, digamos,
justamente para nosotros poder empezar a invertir. Y en esto va a trabajarse mucho el miedo. Y siempre lo que vamos a hablar en el tema relacionado a dinero, van a haber muchas emociones metidas en el medio. Entonces es importante eso también, ir reconociéndose cada uno, cómo juegan esas emociones, miedo, frustración, ansiedad. O sea, también en algunos momentos, digamos, el perfil del instrumento que yo quiero buscar también va a depender de esto, porque si yo soy una persona ansiosa que necesita tener un resultado rápido, y no puedo ir a un instrumento que me lo pague recién de acá a 6 meses. Entonces, bueno, ir manejando esa ansiedad, ir conociendo cómo nos vamos comportando nosotros, y en función de eso también ir lidiando con nosotros mismos en ver cómo nos bancamos o no determinados instrumentos. Así que vamos entonces a meternos en el primer paso, que como les dije las había estructurado en pasos. En este caso, justamente lo que tenemos que contar en el paso 1, que es antes de invertir, es conocer cuál es mi situación actual. O sea, yo necesito conocer efectivamente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, conocer efectivamente cuál es mi capacidad de ahorro para yo poder sacar el mayor provecho posible para justamente poder invertir ese dinero que a mí me está, entre comillas, sobrando por mes, y en función de eso elegir qué instrumento. Pero esto es fundamental. O sea, si yo no sé cuánto gano, cuánto gasto y cuánto tengo de disponibilidad mensual para ir acumulando a esas inversiones que yo tengo planeadas hacer, es como que medio que cae en saco roto, digamos, lo que yo puedo llegar a hacer. Sumado a esto, lo que es fundamental es tener en mente cuáles son mis metas, cuál es mi propósito por el cual yo estoy ahorrando y estoy decidiendo invertir. Si yo en realidad estoy decidiendo invertir, tengo que tener definidas mis metas. O sea, estoy invirtiendo ¿para qué? Siempre hay un para qué atrás. No es para hacerme más rico nada más, sino que o tener más plata. Siempre hay un para qué atrás y un por qué, que nos lleva a nosotros justamente a llevar las cosas a invertir y a querer aumentar nuestro capital. Nosotros vamos a tener metas que las podemos separar entre mediano, corto, o sea, corto, mediano y largo plazo. El corto plazo van a ser aquellas metas que yo tengo propuestas de hacer acá a 1 mes, 2 meses, 6 meses, antes de 1 año, digamos. Puede ser irme de viaje, un viaje, digamos, que tengo planeado, no sé, irme unas vacaciones con mi familia, pero no unas vacaciones que me implique a mí un esfuerzo descomunal, sino que eso, si es unas vacaciones que yo estoy planeando, por ejemplo, el viaje, no sé, quiero llevar a los 15 años a mi hija a algún lado y lo quiero hacer en familia, bueno, va a ser un viaje que va a representar tal vez un poco mayor de esfuerzo, entonces va a requerir un poco más de planificación, y ahí lo podemos pensar tal vez como una cuestión más bien de mediano plazo. Después, al mismo tiempo, si vos lo que querés hacer es refaccionar, ampliar tu casa, cambiar tu auto, pueden ser metas que te propongas más a largo plazo, y pueden ser metas dependiendo, ¿no?, el nivel de esfuerzo que representa para cada uno. Esto siempre es como que se hace muy el traje a medida de cada una de las personas. O sea, lo que a una persona tal vez le puede llevar 3 meses, a otra persona le puede llevar 1 año y medio, y ser una meta de mediano plazo. Entonces, en función del esfuerzo que representa para cada uno, es que vamos a definir cuál es la meta. Y le vamos a llamar meta de corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué es importante tener esto distinguido? Porque en realidad, en función de eso, es que yo voy a saber qué instrumento en lo que me voy a poder meter. O sea, cuando tu asesor te pregunte, bueno, ¿qué idea tenés de cuándo vas a utilizar el dinero? Es una pregunta básica que te van a hacer. Entonces vos vas a tener que saber cómo responder, y eso va a ser en función de los planes que vos tenés. Si no, va a ser medio imposible el asesorarte, o el asesoramiento va a buscar un rendimiento, porque siempre se va a buscar un rendimiento, pero no va a ser óptimo para lo que vos en realidad estás buscando, y vos estás buscando tener el mayor rendimiento posible. ¿Por qué sería esto? Porque por lo general, cuando las personas no te dicen mucho cuáles son las metas o no saben cuándo lo van a utilizar el dinero, se les recomienda siempre activos que vayan a ser más bien de corto plazo, como ser letras que vencen en el próximo mes, fondos comunes de inversión que vencen, o sea que vos las podés rescatar inmediatamente. ¿Por qué? Porque como la persona no sabe,
No le puedo hacer meter en un activo que después resulte que ese es un activo que para vos ver el rendimiento necesitas de 6 meses o a un año para poder ver el resultado, y resulta que si vos lo vas a sacar antes me vas a querer matar a vos, a mí como asesor, digamos, y en función de eso te voy a estar asesorando mal. Entonces, justamente se asesora con instrumentos de estos de más corto plazo. Ahora, ¿qué pasa con instrumentos de corto plazo versus los de largo? Por lo general, como el riesgo asociado al más de largo plazo suele ser un poco mayor que aquellos instrumentos de más corto plazo, en definitiva vas a tener menos rendimiento que si efectivamente me hubieras dicho al principio, no, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a utilizar de acá a un año, y entonces te doy un instrumento que te permita justamente invertir y lograr una ganancia o un rendimiento mayor que el que te podría haber dicho si vos no tenías, si vos tuvieras en claro esos planes y cuándo ibas a utilizar el dinero. Entonces, por eso es fundamental esta foto al inicio, y por supuesto, dentro de estas inversiones es también saber si efectivamente vos ya contás con tu fondo de emergencia. Esto es la parte, digamos, de evaluar la situación financiera, en donde decís, bueno, yo ya sé cuántos son mis gastos, sé cuántos son mis ingresos, sé cuánto puedo llegar a ahorrar e invertir por mes, y también tengo conformado mi fondo de emergencia. Recordemos que el fondo de emergencia se compone de entre 3 hasta 6 meses de tus gastos que te permiten subsistir, sin hablar de cuestiones superfluas, digamos. O sea, no vamos a hablar de gustos en ese caso, sino más bien son cosas ultra necesarias que vos necesitas para vivir, vos y tu familia, o lo que vos sostengas, digamos, de acuerdo a tus ingresos. En función de eso, lo que se calcula es ya sea 3 meses hasta 6 meses del fondo de emergencia. ¿Para qué lo vas a utilizar el fondo de emergencia? Van a ser para aquellos casos en los que tenés una rotura de algo que de repente se rompió, bueno, tenés que recurrir y reponerlo inmediatamente, como puede ser, se te rompe la heladera, se te rompe el lavarropas, de repente empezó a romperse el caño de la lavandería o del baño, y hay que salir a arreglarlo inmediatamente. O sea, son gastos que vos necesariamente tenés que hacer inmediatamente y que necesitas recurrir ese dinero. ¿Cómo vas a calcular si es entre 3 o 6? Bueno, va a depender de tu estabilidad laboral y de tu estabilidad de ingresos. Si vos estás más cerca de una relación de dependencia, por ejemplo, puede ser estatal, y que vos estás seguro que todos los meses cobras tanto dinero, bueno, vas a estar más cerca tal vez de solamente guardarte 3 meses. Ahora, si tus ingresos van a ir más variables, cobras muchas comisiones que representan mucho dinero en tu ingreso, vas a estar más cerca de juntar 6 meses para fondo de emergencia que de 3. Eso, y ahí vas a ir jugando en cómo lo vas a manejar, digamos. Y también una cosa es, se nos rompe el caño de lo que les decíamos, el caño del baño. Tengo que salir a pagar ese dinero, buenísimo, tengo el fondo de emergencia. ¿Cómo lo tengo primero? ¿Lo tengo invertido? Bueno, tengo que ver en qué tipo de inversión tengo que meterme. No quiere decir que lo voy a tener abajo del colchón, sino que lo voy a tener en inversiones que me permitan acceder inmediatamente a ese dinero, como puede ser una billetera virtual, en donde me pagan unos intereses, tipo fondo común de inversión, y yo, o sea, lo hago rendir ese dinero, pero lo tengo inmediatamente, o sea, utilizo el fondo inmediatamente a través de mi teléfono o, bueno, de la billetera que tengamos. Y en función de eso, gasto para eso y lo tengo que reponer. O sea, no es que yo ya gasté, bueno, listo. No. Y ojo que si mis gastos también se van incrementando, tengo que también tener un ojo en que si yo tenía 3 meses ahorrados de este gasto, de este fondo de emergencia, aumentarlo en la proporción que se me han incrementado mis gastos, que llamaría yo de supervivencia. Es que es fundamental que ustedes cuenten con ese dinero a través del fondo de emergencia. ¿Cuáles son aquellas 3 preguntas que nos tenemos que responder para el caso de justamente meternos en el tema de mis inversiones? Justo se cortó la luz, creo que por eso justo hubo una pausa en la conexión, pero bueno, seguimos por la conexión con el teléfono. ¿Cuáles son mis planes? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son mis planes y con qué voy a invertir, con el dinero que voy a invertir? O sea, que justamente lo que les decía recién, ¿cuáles son las metas? Eso es fundamental.
qué riesgo estoy dispuesto a correr y justamente también si ya tengo hecho mi fondo de emergencia. Me detengo, o sea, un poco la de los planes y lo del fondo de emergencia lo conversamos recién. En el caso del tema del riesgo que estoy dispuesto a correr, es esto que yo les decía al principio con el tema de la ansiedad. ¿Cuánta plata yo estoy, o sea, cómo me siento yo más cómodo al momento de invertir en función de decir, ¿estoy dispuesto a bancarme que yo abra la cuenta en algún momento y esté perdiendo plata? ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Que puede ser que pase, digamos, en distintos activos, principalmente también en los que vemos de largo plazo, como ser, no sé, por ejemplo, acciones, en donde nos metemos con acciones porque creemos que la empresa es una empresa buena, pensamos que la industria tiene una proyección positiva, digamos, o sea que va a seguir creciendo. Por ejemplo, si nos metemos ahora en el sector energético de Argentina, en donde tenemos muchas proyecciones positivas con el tema de vaca muerta, y todas las empresas relacionadas al rubro tienen muy buenas perspectivas, pero bueno, hay que bancarse el día a día ahora, de a veces tal vez encontrar que hemos bajado, más si estamos exponiéndonos a un riesgo de acciones tal vez de países más emergentes como los nuestros, o sea, como Argentina, y en función de eso, bueno, estamos sujetos a muchos vaivenes, no solamente de la industria o de la empresa, sino también a temas macroeconómicos que nos pueden afectar. Entonces, siempre aquello que nos proponga un mayor riesgo tiene asociado un mayor rendimiento o una mayor ganancia, pero eso es en el caso de que las cosas salgan bien, digamos. ¿Sí? En el caso de que las cosas salgan mal y perdamos en ese dinero, nos va a pasar lo mismo. O sea, el impacto va a ser peor en el caso de aquellos que no fue mal, porque es más riesgoso y tiene mayor impacto, que aquellos en el caso en lo que es más conservador, si se quiere, y vamos siempre viendo crecer un poquito, todos los días vemos crecer un poquito. Entonces, eso es una pregunta que ustedes se tienen que responder. Puede ser que también sea un riesgo moderado, donde digamos, bueno, mira, estoy dispuesto a tener una parte de este patrimonio que yo voy a invertir en activos que me generen un poco más de rendimiento, hacer como una especie de apuesta de distintas empresas o industrias, y parte, no, quiero mantener esto. Este dinero lo quiero mantener sí o sí. O sea, también va a depender mucho de las metas. Volvemos siempre a lo mismo. Si ustedes me dicen, este es mi capital que tengo para toda la vida y dependo de esto para vivir, no creo que la recomendación de ningún asesor sea meter el 90% de ese ingreso a una cuestión más bien incierta, digamos, o de renta variable o de mucho riesgo, digamos. Nosotros lo que vimos en las clases anteriores es que tenemos inversiones que son de tipo de renta fija y inversiones que son de tipo de renta variable. Las de renta fija son aquellos instrumentos como ser bonos, letras que nos metemos, y en realidad nosotros desde el principio que nos metemos sabemos efectivamente cuánto vamos a cobrar, cuándo lo vamos a cobrar, a qué tasa, qué rendimiento me trae, e incluso en esto que les dije que si quieren poner quiero para recibir la información en el vivo sobre las cuentas comitentes, en Balance lo que te proponen es como un flujo futuro de fondos de los de renta fija. Entonces, si yo tengo, yo compré bonos, letras, obligaciones negociables que tengo en mi portafolio, me va a mostrar cuándo lo voy a cobrar y cuánto voy a cobrar en función de lo que yo invertí, y eso con cada uno de los instrumentos de renta fija. Ahora, con los de renta variable es distinto, porque ahí yo no voy a saber no solamente de la variabilidad del precio de la acción, o sea, sino que también los dividendos que yo voy a cobrar respecto de esas acciones, que son las ganancias que reparte esa empresa en un momento del año, tampoco los conozco, digamos. O sea, yo sé, en todo caso voy a saber cuánto es mi participación para yo cobrar eso, pero no voy a saber efectivamente hasta que lo cobre, no voy a saber cuánto tengo, la verdad. Es difícil poder estimar ese tipo de cosas. Entonces, esto también es algo de lo cual yo tengo que estar, digamos, alerta al momento de elegir este tipo de activos, y que ustedes conozcan por sobre todas las cosas dónde se están metiendo. O sea, saber que si eligen acciones, a qué van a estar sujetos, y si saber que eligen bonos u obligaciones negociables, saber que van a contar con una certeza de pago de tal momento y de tanto dinero en función de lo que ustedes hayan elegido. Entonces, esas son las cosas que
las preguntas que se tienen que responder. En esto de que tenemos de los pasos también previos a realizar la apertura de la cuenta comitente, es conocer qué tipos de activos. O sea, yo no creo que sea fundamental, digamos, que conozcan al detalle, digamos, cada una de las cosas. O sea, obviamente es el deseable, si se quiere, el conocer específicamente cómo funciona cada activo, cómo lo puedo calcular, qué análisis fundamental puedo hacer para poder llegar a tener qué empresa o cuál no. Pero en realidad, si no se puede llegar a eso, bueno, al menos saber en qué espectro me estoy metiendo. En ese sentido, es esto que les decía, que bueno, que no solamente exigen vos en tu portafolio de inversión, no solamente podés tener activos financieros, sino que también puedes tener otro tipo de activos, como puede ser inmuebles, diciendo, bueno, yo parte de este dinero que tengo para generar esta riqueza, me metí en un lote que está en un lugar hoy en día inhóspito, pero que llegado 10 años, en realidad el valor de ese inmueble puede llegar a quintuplicarse su valor. Bueno, es una apuesta que uno hace también, de decir, bueno, esto está bueno, de dónde me estoy metiendo. Entonces está buenísimo también tener diversificado. Siempre lo que les voy a aconsejar es no tener siempre todos los huevos en una misma canasta, porque bueno, en el caso de que se nos cae una canasta, se nos cae todo. Entonces es fundamental tener esta diversificación de nuestro portafolio y poder nosotros de alguna forma, si se cae alguno de ellos, o sea, cayeron el valor de los inmuebles, pero tengo todos este otro resto de activos, bueno, en función de eso no quiere decir que voy a estar perdiendo todo el tiempo, sino que puedo estar gestionando ese nivel de riesgo. Cuando uno diversifica, lo que trata de hacer justamente es minimizar el nivel de riesgo, o sea, porque puede ser que yo tenga muchas acciones de un riesgo alto, pero es poco probable, digamos, que se me caigan todas las acciones. O sea, sí han pasado, hay puntos en la historia, o sea, hay viernes negros, como escuchamos en lo que es economía o las finanzas, o también como fue lo del COVID, que bueno, que afectó a muchas industrias, por supuesto. Pero bueno, son cuestiones que son más bien, digamos, como que para que pase eso, digamos, tiene que pasar algo mucho más grave. Entonces es como que no es lo más normal que si se cae una, se caigan todas. Entonces, por ejemplo, podemos tener acciones riesgosas, si se quiere, de distintas industrias y no necesariamente se van a caer todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo vamos a tener bonos, recordemos que las acciones son de renta variable y en el caso de los bonos van a ser de renta fija. En el caso de los fondos, en los fondos comunes de inversión vamos a tener o los ETF, que también los pueden haber escuchado, van a catalogarse como de renta fija si estos fondos invierten en activos de renta fija, como ser bonos, letras, obligaciones negociables, o vamos a tener fondos que son de renta variable, que son aquellos que se van a orientar justamente en invertir en activos de renta variable, en acciones, y que pueden ser acciones locales, acciones del exterior, acciones por un rubro, que puede ser también como por rubro de, no sé, me meto en el fondo que invierte en tecnología, o me meto en el rubro del S&P 500, que es el índice de Standard & Poor's, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Entonces, en función de eso, voy generándome como un rendimiento y eso también te permite entrar y salir rápido. Y después también tenemos el activo, digamos, por excelencia argentino, el tema de los plazos fijos o depósitos a plazo, que también pueden escucharlo. Es lo mismo, y en donde también nosotros, digamos, estos son más bien bancarios, sí también los ofrecen las billeteras virtuales. Acá está bueno, ustedes para poder comparar las distintas tasas que ofrecen los plazos fijos, está buenísimo en el Banco Central, donde todos podemos acceder. En el Banco Central hay una opción que si quieren les puedo grabar también un videito contándoles bien cómo es que pueden acceder, en donde ustedes van a Conoce BCRA y dice comparador de tasas. O sea, seleccionan en la parte naranja que tiene la página y les va a aparecer comparador de tasas. Cuando ustedes cliquean ahí, se van a Sistema Financiero, que es un apartado que aparece ahí, y les va a alargar todas las tasas que están ofreciendo todos los bancos y billeteras virtuales
al momento en el tema de plazos fijos. Está buenísimo porque uno que no sabe, digamos, de afuera a dónde meterse, dónde abrirse una billetera o lo que fuera, digamos, ustedes ahí tienen la posibilidad de comparar y de ver efectivamente cuál es la billetera o el banco que mejor está pagando de los plazos fijos. Es como muy fácil de visualizar. Hay otras también alternativas que te permite ver la comparación de tasas, que se llama comparartasas.ar, en donde ahí también te aparece por cada una entidad financiera cuáles son las tasas que están en el sistema financiero actualmente ofreciéndose para plazos fijos. No está para otros instrumentos, solamente está para eso. Otra cosa que les aparece ahí, que es interesante, ahora aprovecho para comentárselos, es que están expuestas las comisiones que cobran todos los bancos, como por ser por cuentas, por ejemplo, cuenta caja de ahorro, cuenta corriente y también renovaciones de tarjetas de crédito. O sea, cuánto le cobra cada banco a cada persona para renovarse la tarjeta de crédito, dependiendo de si es Gold, Platinum, Black, eso lo distinguen. Y también te da los valores de los plásticos si se te pierde. O sea, es como que te da como una especie de información para que vos estés al tanto en caso de que vos tenés que comparar con otro banco y ver cuál es el que más te conviene a vos. Recuerden que pueden escribir quiero y les llega la información justamente de la cuenta comitente para poder abrirla y empezar y animarse a invertir. En el cuarto paso, que es parte de esto de lo que estamos hablando, justamente es elegir el broker con que más cómodo te sentís. El broker es el intermediario que nosotros buscamos entre nosotros y el mercado en sí para nosotros poder realizar la compra-venta de acciones, bonos, letras o lo que fuera. El broker sí o sí tiene que estar regulado por la entidad que lo regula, digamos, en este caso en Argentina es la Comisión Nacional de Valores, la CNV. Esas son las que regulan los brokers y son estos intermediarios que van a tomarte el pedido tuyo de decirte, bueno, cuánto me está pidiendo que compre acciones de Coca-Cola, tal persona. Entonces lo que va a hacer el broker es, se da vuelta y busca quién está vendiendo acciones de Coca-Cola. Y en función de eso, el mercado concerta las órdenes y efectivamente hace el match, digamos, una especie de Tinder de activos financieros, en donde justamente se concreta el que está buscando comprar y el que está buscando vender. Hay una serie de mecanismos ahí que se hace en el mercado y que, esta gente, estos brokers, tienen los permisos como para poder hacerlo y las habilitaciones correspondientes. No solamente es un permiso así nomás, digamos, que se puede sacar, sino que requiere como todo un tema de información, un régimen de información que tienen todos los brokers para con la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores les está pidiendo todo el tiempo información y al mismo tiempo también les está pidiendo conocer la cantidad de fondos disponibles en donde es necesario que tengan para responder ante necesidades de liquidez que la gente necesite sus instrumentos. Estoy leyendo una consulta que dice que he leído que personas han invertido y cuando llega el día que la empresa le tenía que pagar no recibían la plata la plata y ni siquiera el broker los atendía. Sí, conozco el broker que pasó, está mal, o sea, tiene que responder sí o sí y justamente de esto se encarga la Comisión Nacional de Valores. Sí sé de algunos casos que también los brokers han quedado como medio metidos en el medio, porque lo que se hace o sea, cómo funciona el mercado. El mercado funciona, digamos, de alguna forma, digamos, o sea, donde se reciben los pedidos de compra y venta y al mismo tiempo, o las empresas que buscan financiamiento, como que todo interactúa al mismo tiempo. Y después hay otros organismos que hacen las veces de soporte. Entonces, estas organizaciones que hacen de soporte está, por un lado, la Comisión Nacional de Valores que regula y es como que la que audita todo esto, y por el otro lado tenés como si fuera el tesorero, que es la bolsa de valores, la caja de valores, y la caja de valores en algunos casos se ha demorado en devolver, digamos, este dinero, que es como el que cobra, digamos, en definitiva, y han quedado algunos brokers ahí medios pegados, digamos, en eso, sin ser el broker el que tiene la intención de
de no pagar, digamos, o sea, no tienen mucho que ver eso. Pero sí, hay situaciones en las que pasa eso. ¿Cuál sería el de más fácil entendimiento para los que nos iniciamos? ¿Cómo elegir el broker? Bueno, lo podemos ver en otra charla, cómo elegir el broker. Más que nada es con el que uno se siente cómodo, digamos, de saber que está regulado. Por lo general me parece que está bueno ir a los más reconocidos, porque justamente por estas situaciones que pasan, efectivamente, entonces me parece que es mejor ir a los más grandes y a los más reconocidos del mercado. Lo otro que les puedo decir también en el tema de cómo definir la estrategia, una vez que se decidieron por qué broker buscar, que bueno, lo podemos ver en una charla particular cómo elegir el broker, es empezando con pequeñas cantidades. O sea, el hecho de que nosotros nos dispongamos como para poder invertir no es menor, y más si tenemos miedo, es la primera vez que lo hacemos. Para hasta ir ganando confianza está buenísimo poder empezar con pequeñas cantidades, como también para ir viendo cómo se mueve todo, en qué me fue mejor, en qué me fue peor. Hay algunos brokers del exterior, no tanto acá en Argentina, que te proponen como un modo demo, que le llaman, que es como que vos en realidad tenés dinero que no es verdad, y lo que te propone es justamente conocer esta plataforma. Esto es más que nada que les digo de estos brokers que te ofrecen estas alternativas, son más bien los que es el trading. No sé si alguno ha escuchado lo que es el trading, que quiera comentarlo. También podemos ver una charla particular sobre lo que es el trading, que bueno, son aquellos que vos encontrás, digamos, más que nada dedicados su vida a tradear, digamos, a invertir, pero es eso de estar ahí como más encima, no es, o sea, hay gente que se lo toma prácticamente como su trabajo, en donde están directamente abocados a eso, a ir viendo e ir ganando sobre pequeños movimientos que se producen en las distintas, más que nada en renta variable, digamos, en las acciones. O sea, la idea es comprar barato y vender caro, pero en micro movimientos, ¿no? Como también muchas veces se hace con el tema de las cripto, o algunas personas lo hacen, y bueno, en función de eso también van ganando dinero, pagándose su día, digamos, de trabajo. Y es fundamental también en el caso de una vez que se definan la estrategia a seguir, es justamente esto de seguir aprendiendo, o sea, de unirse, digamos, a grupos donde a ustedes les requiera, digamos, aprender cosas sobre finanzas, estar al tanto, digamos, de distintas cosas que están cambiando en el mercado, porque en el mercado pasan cosas todo el tiempo. Entonces está bueno saberlo, porque muchas veces también hay veces que nosotros somos chicos para el asesor que nos atendió, y en definitiva se le puede pasar nuestra situación, que para nosotros es importantísima. Y bueno, pero depende también de nosotros, de ese conocimiento que nosotros podemos llegar a manejar, para nosotros mismos también ser los protagonistas y poder estar gestionando nuestras inversiones. Entonces eso está bueno, no quedarse con un conocimiento estancado, sino siempre estar aprendiendo y con la última información. Y bueno, una vez que hicimos todo esto, que es muchísimo, lo podemos lograr el tema de abrir la cuenta comitente. Elegir el broker, o sea, con la apertura de la cuenta comitente, perdón, esto me quedó pegado de la cuestión anterior, pero la cuestión es abrir nosotros la cuenta comitente en donde nosotros nos sintamos cómodos en ese broker, digamos, que nosotros querramos elegir, y efectivamente lo que se hace es transferir dinero de mi cuenta bancaria. Recuerden que siempre para abrir una cuenta comitente les van a pedir que tengan una cuenta bancaria, porque siempre estas van a estar interrelacionadas. Nosotros no podemos ir a una ventanilla de un broker y sacar dinero, sino que en realidad los hacemos a través de nuestra cuenta bancaria. Entonces funciona así: yo cobro mi dinero en mi cuenta bancaria, el dedito siempre, cobro mi dinero en mi cuenta bancaria, desde la cual yo tengo que, de alguna forma, ante los brokers, declarar desde dónde viene ese dinero. No es porque se sospeche nada de ustedes en particular, o sea, sé que se asustan un poco cuando preguntan esto, no sé qué onda, por qué me preguntan esto, o sea, puede llegar a asustar, pero en realidad es por otro lado, digamos, sino que el broker está obligado, dentro de estas entidades que les decía yo que eran soporte de todo esto,
Está también la UIF, que es la unidad fiscal, digamos, de temas financieros, en donde justamente fiscaliza. Más que nada esto surgió en la época del atentado de las Torres Gemelas, en donde se detectó que el financiamiento que habían recibido los grupos de Al-Qaeda provenían del terrorismo y estaban financiados a través de fundaciones, que las fundaciones en ese momento no tenían que dar el origen de los fondos que recibían de las personas. Entonces el dinero que recibían era Al-Qaeda poniendo plata en las fundaciones estas, que en realidad después lo que hacía justamente era financiar actividades de terrorismo, bueno, y así puede suceder con otro tipo de actividades, drogas, armas ilegales, o sea, un montón de cosas que no está bueno, digamos, estar involucrado en eso. Entonces, por eso, estas unidades, los brokers, están obligados a saber que el origen de ese dinero no sea de un origen ilícito. Entonces, si vos lo decís, que es producto de tu trabajo, que te dedicás a dar clases, o que te dedicas a atender un comercio, perfecto, o sea, con que mostres un solo bono de sueldo o capaz ni siquiera, ya es más que suficiente. Pero no se sientan amenazados, digamos, de que porque le piden eso puede ser algo raro, qué sé yo, no. Siempre le van a pedir eso y es justamente porque ellos mismos están obligados. Al mismo tiempo, los bancos, cuando ustedes le completan las solicitudes, también están declarando, en algunas de las declaraciones que les hacen firmar, es que el origen de los fondos es de forma lícita. O sea que las cuentas comitentes y la cuenta bancaria, digamos, como que tiene un espejo en tanto de información que les van a pedir. Es muy similar, o sea, no es lo mismo que abrir una cuenta en Mercado Libre, por decir, o sea, sino que te van a pedir más información porque, bueno, estás formando parte del sistema financiero. Y es una cuestión que es importante saber justamente que ese dinero no viene de la droga, no viene de otras actividades que no están permitidas. En función de eso, entonces en la cuenta bancaria se nutre de ese dinero que ustedes están cobrando a través de su sueldo, y ustedes lo que hacen es transferir los fondos que quieran llegar a invertir, los transfieren a la cuenta comitente. La cuenta comitente va a ser única, suya, de ustedes, y no pueden transferir desde la cuenta comitente, no pueden transferir a otro quit que no sea el propio. Entonces la cuenta comitente va a ir únicamente unidireccional hacia la cuenta que tenga el mismo quit que ustedes, que es el que hayan abierto, salvo que la cuenta sea abierta de una forma conjunta con otro quit que no sea el de ustedes. Esto es importante también que lo sepan al momento de hacer los movimientos. ¿Cuáles son las diferencias entre las cuentas bancarias y las cuentas comitentes? Más que nada, que la cuenta bancaria nos sirve más bien, se le llama de forma transaccional, en donde nos permite también pagar servicios, hacer transferencias a otros quits que no son los míos, recibir pagos de otras personas, y en cambio en la cuenta comitente a mí lo único que me va a servir es para invertir, o sea, no me va a servir para otra cosa que para eso. Y en función de eso es, si yo cobro, como les decía, no pueden ir a la ventanilla del broker a sacar el dinero, sino que es a través de la cuenta bancaria que es donde se van a alojar los fondos. Bueno, en función de eso voy a responder algunas preguntitas que vi que me habían hecho. Si tengo en mi banco, ¿puedo abrir aparte un broker? Sí, sí, son cuentas que no son excluyentes, o sea, vos podés tener... incluso puedes tener muchas, o sea, vos podés abrir muchas cuentas en muchas sociedades de bolsa o brokers, y en realidad lo buenísimo que está en lo del tema de las cuentas comitentes es que vos no tenés gastos de mantenimiento. Es muy raro que exista algún broker que te cobre algo de mantenimiento, sino que en realidad la mayoría no, digamos, solo vive de las comisiones que te cobra al momento de... en función de eso es que es importante que tengan en cuenta que pueden abrir en muchos brokers. Por ejemplo, yo tengo abiertas cuentas en 5 brokers, o sea, y ninguno me cobra comisiones, o sea, entonces está bueno que eso lo tengan en cuenta. Sí es diferente en el caso de los bancos, que nosotros sabemos que los bancos nos cobran comisiones al momento de abrir los paquetes o las renovaciones o el mantenimiento de cuenta. Eso sí es diferente en el caso de las cuentas bancarias.
Después otra pregunta me dice, abrí una cuenta en Cocos Capital y hace como una semana que me iban a mandar mi email la respuesta para finalizar la inscripción, no he recibido nada. Es normal que se demoren, pueden demorarse, eso más bien depende un poco de la sociedad de bolsa que tengas, o sea, el broker que elijas. He escuchado demoras en Cocos, pero bueno, justamente no es lo normal, digamos, que pueda suceder. Podés tener demoras de hasta 48 horas hábiles, pero más de eso tendrías que comunicarte con alguien, tal vez hay un call center o alguien que te pueda ayudar. Hay plataformas más fáciles que otras, sí, es cierto. Sabes que más que nada se da mucha la diferencia en las aplicaciones. Toda plataforma, así como la del banco, vos accedes al home banking. En el caso de los brokers pasa lo mismo. Los brokers también tienen su cuenta, su app, digamos. Y hay algunos que sí, que son más cómodos y más fáciles de utilizar que otros. Eso es verdad, tenés que fijarte a ver cuál es la que mejor te viene. Yo les he recomendado, digamos, el que ustedes ponen quiero y les llega la información, es como la que a mí me ha resultado mejor, digamos, pero no quiere decir que ustedes puedan encontrar una que para su experiencia y que para su tema les parezca mejor. Bueno, creo que no hay ninguna consulta más, entonces vamos cerrando acá tengo otra que dice, ¿se puede transferir un broker tipo Banza desde un home banking? No conozco quién es Banza, pero sí, vos te podés transferir desde tu cuenta de tu broker a tu cuenta bancaria, o sea, siempre. Y eso es el home banking, sí, es como el home banking viene siendo como el banco digital que vos elegiste, y en función de eso es que te trasladas los fondos, vas y venís siempre y cuando de la cuenta comitente a la cuenta de la cuenta comitente hacia tu cuenta bancaria, siempre recordá que va a ser siempre con el mismo quit, que vos desde la cuenta comitente no podés pasar a otros quits, sino solamente al tuyo. Balance debe ser. En Balance. Sí, claro, Balance también funciona así. Todos los brokers van a funcionar de la misma manera, que se nutren las cuentas comitentes a través de lo que vos transferís de tu cuenta bancaria y viceversa. Siempre va a ir así como unidireccional el tema para las invertir. ¿Por qué invertir a través de una cuenta comitente y no en una cuenta bancaria? Porque por lo general te cobran más caro en las inversiones en los bancos, y justamente lo que queremos es maximizar nuestro rendimiento. Entonces, a partir de eso es que compramos y vendemos a través de la cuenta comitente, y eso nos ayuda a que sea más eficiente y maximicemos nuestra rentabilidad en nuestras inversiones. Así es que, bueno, los voy dejando. Sí, Balance, genial, sí, lo podés hacer. Los voy dejando y los espero en la próxima clase, que entonces ahora que estuvieron haciendo las consultas sobre esto, podemos hablar sobre cómo elegir el broker apropiado para cada uno de nosotros, y si les ha resultado cómodo, lo puedo hacer también en pasos, así como los estuve contando. Y bueno, en función de eso justamente es que vamos a estar viendo en la próxima clase. Bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Si les gustó la clase, me encantaría que lo pudieran decir y compartirlo con aquellas personas que piensen que está bueno. Y si me pueden dejar en el comentario, genial. Y si hay algo que no les gustó o que quisieran que se mejore, estoy a disposición también para poder incorporarlo. Espero que tengan muy buena semana, que sea muy productiva la semana, y nos vemos el próximo miércoles. Que anden muy bien todos. Nos vemos.